Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, Señor, que el día de hoy nos envías. Revélate, Jesús, a nuestras vidas. Revélate, Jesús, a la iglesia. Dígale, iglesia, revélate a mi corazón. Revélate en mis pensamientos, en todo mi ser, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, revélate, así como el Padre está tan unido con el Hijo y el Espíritu Santo y habitan y son uno, así, amado, quiero estar así tan unido a ti. Así la iglesia y Cristo nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, amado, porque toda palabra que sale de ti no vuelve vacía, Señor, sino produce, Padre, el efecto por el cual tú le enviaste para que prospere y dé fruto, Señor, en todas las áreas de la vida de tus hijos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahorita atamos todo aquello viento contrario, todo espíritu contrario en los aires, a esta hora queda atado y desatamos el poder, la voluntad, el amor, la revelación y la sabiduría del cielo que Dios nos entrega para cada uno de nosotros en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Ahí los que están anotando, pueden anotar en el libro voy a comenzar con esta enseñanza de Lucas 15. Sí, está algo largo, del 15 al 32, ahí usted lo puede leer en su casa. Voy a platicar porque como traigo varias cosas que quiero compartir con usted, entonces si nos vamos a leer todos juntos tardaríamos mucho. Pero ahí está la palabra, amén. Porque yo sé que a veces unos no pueden avanzar cuando no está escrita la palabra y donde dice, ¿verdad? A veces decimos, pues es importante tenerla, pero como la historia ya me la sé, vamos a contarla un poco, hablar de esto por la condición, ¿sí? En la cual necesitamos estar. Voy a hablar con referencia, el pastor el domingo pasado lo mencionó, ¿verdad? Dentro de la prédica que traía. Pero quiero yo hablar algo que me mostró el Señor en esta historia, y es sobre el hijo pródigo. Amén. ¿Cuántas de ustedes han escuchado al hijo pródigo? Amén. Vemos que el padre tenía dos hijos, ¿sí? Tenía dos hijos, tenía el mayor y tenía el menor. Entonces el menor insiste al padre para que le dé su herencia, ¿sí? Dame todo lo que me pertenece, y él se quiso ir. Entonces se va de la casa, con la herencia que le tocaba, se va, ¿no? Y luego regresa a la casa del Padre, ¿sí? Es la representación de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas, amén. Es la representación del Padre con la iglesia, ¿sí? Y yo quiero mostrar aquí dos tipos de personas en la congregación, dos tipos de personas, dos tipos de hermanos, amén. Sé que hay muchas situaciones y cosas diferentes, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en esta situación, amén. Se va el hijo pródigo y cuando se da cuenta que perdió toda la herencia, fíjate, era el menor. ¿Qué nos habla esto? ¿Sí? Nos habla de carácter, nos habla de experiencia y nos habla de madurez, ¿sí? Porque dice que todavía era menor y ya pedía la herencia, ¿sí? Todavía no era el tiempo de aquellas promesas o cosas que se le deberían de entregar. Todos entendemos que todos estamos en un entrenamiento, ¿cierto? Que todos tenemos un proceso en nuestras vidas. Tú eres un diseño, tú eres un diseño, tú eres un diseño, tú eres un diseño, tú eres un diseño especial, tú eres un diseño. Cada uno de nosotros somos un diseño. Amén. Entonces Dios ha colocado ciertas cosas, dones, talentos, carácter, muchas cosas ha planeado en cada uno de nosotros, pero cada uno es diferente. Cada uno tiene una vestidura diferente. Amén. ¿Por qué? Porque el Padre nos diseñó, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo habita. Entonces, ¿quién es tu diseñador? El Padre. Amén. Él te diseñó. Y si nos voltease a ver el uno al otro, somos diferentes, ¿verdad? Totalmente diferentes, ¿verdad? Nos volteamos a ver el físico, somos diferentes, a lo mejor unos más parecidos que otros, y cuando somos familia, amén,
pero de repente en la manera de ser, en cosas, simplemente ya ser del sexo opuesto, pues totalmente distinto, es un diseño distinto. Amén. Unos están pequeñitos, otros están más adolescentes, otros más adultos. Amén. Entonces vemos la diferencia. Pues es lo mismo, así nos formó el Señor, nos diseñó con diferentes capacidades, habilidades para funcionar. Amén. Diga, para funcionar. ¿Sí? Porque todos tenemos una función. Amén. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función. Cada padre, cada madre de familia tiene una función en su casa, en su hogar. Amén. Cada hijo tiene una función distinta al hermano, ¿cierto? ¿Sí? Cada empresa funciona de diferente manera en su trabajo. Usted funciona diferente, ¿verdad? A lo mejor a un lado de usted está el arquitecto, está el ingeniero. Amén. A lo mejor el otro está en sistemas. Amén. A lo mejor el otro le tocó estar, ¿verdad?, atendiendo a la gente, recibiendo a la gente. A otros les toca estar en la limpieza y así, ¿no? Así, etcétera, 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 ¿no? Entonces, así nosotros también, así Dios nos hizo con todo ese tipo de cosas, pero hay una asignación que se nos entrega. Amén. Pero estamos, diga, estoy en el proceso, ¿verdad? Todos estamos en un proceso hay cosas que se nos entregan antes o después. Amén. Y el Padre sabe cuándo es el momento exacto para entregar. Amén. Ahí lo podemos ver con el hijo pródigo. Él regresó a la casa al darse cuenta que dice, me di cuenta, pero él clama a Dios. Él se arrepiente. Dice que todo su dinero lo tiró, ¿sí? Lo tiró con mujeres, ¿verdad? Todo lo perdió, ¿sí? No pudo administrar todo lo que el Señor le había dado. Y al ver que pierde todo, ¿verdad? Dice que ya andaba hasta con los cerdos queriendo comer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Algo, está medio raro el nombre, ¿verdad? Ajá. Empieza y comer, imagínense qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo, no? Y pues siendo el cerdo, que es uno de los animales, ¿verdad? Que entendiendo las raíces hebreas, pues, ¿verdad? Era un animal no visto, ¿verdad? Por lo que representaba, ¿ok? Etcétera, etcétera. No se va a preocupar si ahorita, ¿verdad? Sacan el lechoncito y usted quiere comer y las carnitas. No nos vamos a ir por ahí, ¿ok? Pero a veces porque a veces decimos, ay, no, esto es malo comer porque, no. Todo lo que cae, entra a la mesa santificado es, ¿verdad? Ese por el Padre. Amén. Pero es la representación de las cosas, ¿verdad?, que trae consigo el pecado. Más que nada hablaba, entonces él reconoce la situación de pecado que cargaba y él clama y él llora, ¿sí? Y él regresa a la casa del Padre. Cuando el Padre ve que él regresa a la casa, pues le da la bienvenida con los brazos abiertos. Dice, mira, mi hijo que yo había perdido regresó a casa, ¿sí? Así es como cuando a veces nos vamos de la casa, ¿sí?, de papá y regresamos, él nos da una bienvenida. Hay fiesta en el cielo, ¿sí? Hay ángeles que están celebrando, hay fiesta en el cielo, porque no hay nada más importante que a Dios le agrade un corazón que vuelve a papá, ¿sí? Un corazón que le reconoce en sus caminos, un corazón que dice, la regué, ¿verdad? O no te pedí tu opinión, no te pedí consejo en eso, sino simplemente me pareció bien, hice esto, ¿sí? Por eso, cuán importante es poner a Dios antes de hacer cualquier cosa, porque muchas de las veces hay cosas que ni siquiera no sea que sean malas, ¿sí? Sino que de repente se nos ocurre, bueno, voy a hacer esto, ¿verdad? A ver, pero ni siquiera le pedimos a él consejo, ¿verdad? Y a veces nos detenemos en ciertas cosas porque no era la voluntad del Padre, sino que nos detenemos y podemos estar tiempo porque no era, ¿verdad?, lo que él nos decía, entonces podemos pasarnos ahí tiempo, ¿no? Pero cuando nos dice, ok, adelante, te doy luz verde para que lo hagas, bien, ¿verdad? Pero a veces decimos, no, pues voy a hacer esto, a ver si pega, ¿verdad? No, sino hay que ponerlo todo en manos de Dios para que empiece a obrar. Y sobre ahí, Señor, tú dijiste. Entonces, cuando venga algo malo, tú dijiste, y seguimos en la promesa y seguimos orando, que poniendo las oraciones. Entonces, papá voltea y ve si es cierto, yo dije, ¿ok? Entonces, envía la ayuda, amén. Entonces dice, el padre le dice, vayan y tráiganle ropas, tráiganle vestiduras nuevas, pero le dice, de las mejores, ¿sí?
Quiero que le traigan de las mejores vestiduras. Y quiero que vengan y le traigan un anillo y que le traigan calzado. ¿Sí? Porque ¿qué es lo primero que hace el Señor? Que Él es el que nos pone las vestiduras. ¿Y cuáles? De las mejores. ¿Sí? Del mejor diseñador. ¿Sí? De diseñador. Exclusivas. Exclusivas para ti. ¿Sí? De alta costura. Amén. Lo más alto de lo más alto. ¿Sí? Que los que saben de ropa, les gusta la moda, pues saben que lo más alto en lo que son las prendas es la alta costura. Y la alta costura es una elaboración de prendas únicas, a la talla, a la medida, que a otro no le queda. Se las podrá medir, pero están exactamente hechas y confeccionadas con acabados y detalles a mano. ¿Qué te dice eso? Son las manos de Dios. Son con paciencia, ¿sí? Son detalles, los acabados, las terminaciones son a detalle, son distintas a ropa elaborada, ¿verdad? Que pasan con máquinas y miles y miles de prendas, sino están hechas y fabricadas directas a la persona, amén. Y se supone que se perfecciona en cuanto a color de tez, de altura, de estatura, de complexión, ¿verdad? Están hechas y fabricadas así. Entonces, así como Dios nos formó conforme a nuestro carácter, nuestras habilidades, nuestros dones, ¿verdad? Son las vestiduras que Él presenta. Pero lo tremendo de esto es más poderoso, que nos quita la ropa sucia. En este caso son el pecado que cargamos, ¿verdad? Y eso habla de la salvación, las vestiduras nuevas, para que ahora tú puedas identificarte en el reino como un hijo de Dios, como un embajador de Dios, ¿sí? Que te puedan ver, ¿verdad? En el cielo, tanto como, ¿verdad? La tierra, que cargas ahora las vestiduras de Dios, que Él te limpia y te da vestiduras nuevas, amén. No son las que uno quiere, son las que el Señor nos pone, amén. Entonces, una de las cosas que hace es que le da el anillo donde representa la autoridad, ¿sí? Porque los que estamos en Cristo, Dios nos da una autoridad, pero Él la perdió. Y a veces nos damos cuenta que el pecado nos hace perder la autoridad, ¿sí? El pecado nos hace perder la autoridad, entonces la autoridad le fue regresada. ¿Verdad que no dice ahí, y los dones le fueron regresados? ¿Verdad que no dice? No, la autoridad. Los dones son irrevocables, pero ¿qué fue? La autoridad. Y la autoridad es algo muy importante que necesitamos los hijos de Dios. Amén. Porque dice en la Escritura, ¿verdad? Dios nos ha dado la autoridad a la iglesia para atar y desatar. ¿Sí? Y ahí vemos la autoridad que Dios, la autoridad para echar fuera demonios, la autoridad para hacer milagros, ¿sí? Es la autoridad. Entonces la autoridad se le regresó al hijo pródigo que había perdido. El calzado, póngale un calzado nuevo, porque el camino que tenía ya era desviado, ¿sí? Ya el camino ya no andaba conduciendo conforme los planes de Dios, sino ya andaba en otros planos, ya no andaba en la asignación, ¿sí? Entonces le enderezó el camino. Ahora los pies hablan mucho del camino por el cual tenemos que ir caminando, tenemos que cruzar, ¿sí? A dónde tenemos que ir. Entonces es tan importante estas tres partes, ¿verdad? Las vestiduras, la autoridad y el calzado. Amén. Y aquí se le regresó todo. Hay fiesta, vamos, maten y traigan el mejor becerro, vamos a comerlo porque hay fiesta. Amén. Y estaba feliz el padre porque les dice a todos, miren, es que el hijo que había perdido ya regresó. Amén. Ya regresó. Eso habla del amor de Dios para con todos, ¿sí? Para con todos. Y se me hace tremendo, ¿verdad? Esa parte de la Biblia que dice de repente viene el hermano mayor. Y viene el hermano mayor y dice la Escritura, ahí lo lee en su casa, dice que venía del campo. ¿De dónde venía? Del campo, ¿verdad? Venía de servir, venía de trabajar. ¿Sí lo entiende? ¿Sí? Alguien que está en la casa, está sirviendo, está trabajando, ¿sí? Y voltea y dice, ¿por qué hay tanto alboroto en la casa? Y le dice uno de los que estaban ahí trabajando, le dice, porque regresó tu hermano, le dice. Y él se enoja,
Dice, todo esto, aquel que se fue y que lo perdió y que mira, tal mal se portó, entonces empieza a ver la posición de él y en ese momento dice la escritura que se enoja, ¿sí? ¿Qué hace? Se enoja. Y ese es el punto ahí del que yo veo que uno puede perder el dominio, ¿sí? Puede perder el dominio, porque ahí dice él, y yo que he estado todo el tiempo en la casa, ¿sí? Sí, es como cuando un hermano, yo no dejo de servir, yo soy fiel, yo soy obediente, pero aquel mi hermano ya recibió el milagro y yo no, ¿sí? Aquel ya consiguió el mejor trabajo y yo no. Mire, aquel va llegando y trae corro nuevo, yo traigo uno de hace 10 años y no lo puedo cambiar, ¿cierto? Mira, ya lo sanó y a mí cuándo. Y entonces pareciera para uno lo natural que eso fuera injusto, ¿verdad? ¿Cierto? ¿O sea, no le ha pasado como que, oye, qué injusto? Si yo me he portado bien todo este tiempo, ¿y dónde estoy? A ver cuándo me han hecho a mí todo eso. Y voltea el padre y le dice, hijo, todo esto que está aquí, todo lo mío es tuyo, le dice. Amén. No estamos entendiendo la herencia que ya tenemos. Porque mire, muchos traen vestiduras, muchos de ustedes traen ya las vestiduras, muchos de ustedes traen el calzado, están caminando con el Señor, ¿sí? Se les ha revelado. Muchos de ustedes traen el anillo de autoridad. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Lo estamos usando? ¿Sí? Cuando pasan ese tipo de cosas, entramos en un proceso y queremos aventar todo. ¿De qué me sirve si yo era fiel con Dios? ¿Sí? ¿Y dónde está Dios? Por eso le voy a dejar de servir. ¿Sí? Miren, el problema es que entra en nuestro corazón. Por eso el padre se alegró con el hijo pródigo, porque reconoció y dijo, Señor, reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo, le dice. ¿Sí? Me arrepiento. Entonces el padre dice, toma el corazón, en ese estado te quiero tener, para devolverte todo. ¿Estamos entendiendo? Amén. A veces es una cosita que traemos ahí y decimos, pero yo soy bueno, pero yo soy muy bueno, soy más bueno que aquel, ¿cómo le va? ¿Sí? Aquel juega, ¿verdad? Juega con Dios y yo no. Pero dice Señor, ¿qué está en tu corazón? A primeras, en cuanto vemos, dice que por medio del enojo, podemos ver qué sucedió ahí. Ahí podemos ver el área del celo, ¿verdad? No sé ustedes que miran, pero yo veo la parte de celo, ¿no? Yo veo la parte de celo donde el padre le dice, hijo, pero todo lo que tienes aquí es tuyo, ¿sí? Entonces, tú estás en el camino, nosotros estamos en el camino y no sabemos cuándo de repente estamos en el proceso y ya vas a recibir tu recompensa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las veces ese hijo que hacía todo bien, al ver eso, te puede convertir en la condición del hijo pródigo. Porque ya tocaste un área en el corazón que el Señor no sembró, ¿cierto? Que el Señor no sembró, sino que entró el celo, entró algo y se sembró ahí. Discordia, se sembró división. Amén. Entonces ese es el problema. Hay cositas que a veces tenemos que ir a ver, por eso dice presentar vuestro corazón. Ese es nuestro tesoro, es el tesoro de Dios, nuestro corazón. Presentar delante de Dios nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Verdad? ¿Qué me enceló? ¿Qué me produjo envidia? ¿Sí? Ese es la parte de la envidia que ahorita les voy a decir con otra cita, no es esa. Ese le produjo celo, por eso el padre dijo, hijo, pero yo te he dado todo, aquí lo tienes, tú puedes tomar de la casa lo que tú quieras. Amén. Estás caminando, ¿por qué? Ya tienes la autoridad, solo úsalo, peléalo, tómalo, toma tu posición. Amén. Porque mire, lo que quiere el enemigo es que dentro de su propósito, sí, tenemos un proceso de Dios con nuestras vidas, pero estamos ahí y lo que va a querer hacer es detener el propósito. ¿Por qué? Porque se detiene el propósito cuando tú volteas, te desenfocas de lo que estás haciendo.
Ya está el camino trazado, vas en el camino y te desenfoca a ver eso. Entonces, en vez de seguir, ¿qué es lo que sigue Dios? ¿En qué tengo que estar peleando? Volteé a ver a mi hermano que él ya lo recibió y yo no. Y me falta pelear y me falta caminar y me falta declarar y me falta esperar en Dios en las promesas porque Dios está trabajando conmigo. Porque yo tengo que entender cuál es mi diseño, ¿sí? Y cuál es tu diseño. Amén. Porque a lo mejor tu diseño es labrar la tierra, a lo mejor el del otro es recoger, el del otro es sembrar. ¿Sí me explico? Somos diseños distintos y hay cosas que el Padre adelanta en los tiempos y hay cosas que se tardan. Amén. Que tardan más por el diseño que tú tienes. ¿Sí? Es como yo le voy a decir, una oveja nunca va a entender a un pastor. Solo de pastor a pastor puede entender a un pastor. Por más que usted se la ponga, tiene que tener la posición de pastor para entender. Un profeta no puede entender, al menos que sea profeta, y saber a otro. ¿Sí? Un evangelista, siendo evangelista, a veces se choca entre uno y el otro por no entender cuál es el proceso que tienen que llevar o lo que carga el llamado. El peso del llamado no se entiende muchas veces. Pero ¿por qué pasa? Porque es el proceso que necesita pasar para algo que el Señor va a hacer y va a entregar. Pero ahí en el proceso todos nos podemos desesperar. Por eso les digo, ahí tenemos no que perder la fe. Dios nos entrega una empresa, un proyecto, algo, no debemos de perder nuestra fe. ¿Sí? No lo debemos de perder porque si Dios dijo, Dios lo hará. Porque de repente cambiamos, es que le resultó mejor, ahora voy a hacer esto. Yo no te dije que te cambiaras, yo te dije que pelearas y siguieras en esto. Y perdemos el tiempo, porque volvemos y tomamos nuestra posición. Pero lo más precioso y lo más hermoso que Dios quiere que la condición del corazón vuelva a Él. ¿Sí? Vuelva a Él. Eso es lo que más le importa. No va a estar cuestionando el tiempo que perdiste, no te va a estar cuestionando lo malo que hiciste. Sí, si no dice, volvemos a empezar. Volvemos a empezar, ¿puedo contar contigo? ¿Sí? ¿Puedo contar contigo para seguir? ¿Sí? Entonces vuelve, ok, vamos a volverle a poner las vestiduras porque ya se ensuciaron ahora el Padre le pone unas vestiduras nuevas. Amén. Te regresa el anillo de autoridad. Amén. Así que no podemos descuidar esa parte. ¿Y sabe por qué le digo? Porque sucede. Yo he mirado muchos hermanos en Cristo que con un fervor servían a Dios, con una fidelidad y un compromiso, ¿sí? Y se soltaron de la mano de Dios. Y a veces lo que uno más juzga, ¿verdad? Te vienes convirtiendo en lo que más juzgabas. Por eso es tan importante no juzgar. Porque no sabemos después que podamos estar en esa condición. O señalar, ¿sí? Por los procesos que uno vive, que a veces dices tú, ay, no, es que estoy en un proceso tan difícil que no puedes soportar ese proceso, ¿no? Y solté la ara, ¿no? Entonces no podemos criticar eso, porque no sabemos el día de mañana si juzgamos ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué situación nos pongamos nosotros? Sino más bien orar fervientemente, Señor, sigo con lo que tú me dijiste, peleo, Padre, aquellos pensamientos que me llegan, aquellas derrotas, aquella debilidad, aquel desánimo, te lo entrego, Señor, y sigo hasta llegar a la meta. Amén. Así como lo hizo Cristo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, sigamos, amado. Sigamos. ¿Por qué te digo que es la condición del corazón? Porque lo mismo pasó ahí en Génesis, ¿sí? Pasó en la historia de Abel y Caín, ¿sí? En la historia de Abel y Caín, los dos iban a llevarle una ofrenda, un sacrificio de ofrenda a Dios. Y muchos dicen, pues no le gustó la ofrenda y se empiezan a averiguar que porque pues uno llevaba lo del campo y otro, ¿verdad? Llevaba el cordero, ¿no? Que es lo que representa pues Jesús, el sacrificio, que le gustó al Padre, ¿verdad? La ofrenda de Abel. Pudieras irte por ahí, pero ¿sabe qué? Es que Dios no despreció, nunca despreció la ofrenda de Caín, sino que Dios miró la intención del corazón, porque le dijo, ¿por qué al momento, imagínense, que traían los dos la ofrenda? Entonces esto hizo Caín, volteó a ver lo que traía Abel, ¿sí?
Pero en su corazón dijo, será mejor lo que él trae que lo que yo vengo a ofrecer. Se comparó. Ahí perdió. Se comparó y Dios, que lo conoce todo, miró la intención del corazón y su rostro. Le dice, ¿por qué decayó tu semblante? Entonces le habla el Señor, cuidado. Decayó su semblante. Dijo, ay, no, ese está mejor. ¿Y yo cuándo? ¿Yo cuándo? ¿No? ¿Y yo cuándo? ¿Sí? Antes de entregar, entonces desde ahí ya Dios le está diciendo, cuida tu corazón, mira cómo estás. Pero ahí vemos que no pudo tomar dominio propio Caín, tanto que mató el propósito de su hermano. ¿Sí? Porque lo sacó de su lugar geográfico, no estaba en el lugar donde operaba Abel, sino lo sacó de su sitio. ¿Sí? Ahí fue donde lo mata, pero le voy a decir que ahí fue envidia lo que sucedió. Fue una raíz de envidia. Porque la envidia es, yo lo quiero, pero quiero, uy, ojalá se te destruyera, ojalá se te acabara. O sea, es más fuerte la envidia. ¿Sí? O sea, ¿hasta dónde puede llegar que lo que consigue uno en su corazón y en su pensamiento después termina matándolo? ¿Sí? Matándolo. Por eso es tan importante los pensamientos y el corazón. ¿Y a quién podemos engañar? Cada vez que, o sea, están esos ejemplos en la Biblia para rápidamente ir delante del Padre. Yo no sé de dónde vino esa raíz, la presento delante de ti, Señor, porque yo sé que tú tienes la porción para vivir. ¿Sí? Yo sé que tú estás obrando en mí y no voy a perder el tiempo viendo el de un lado, el de la derecha, el de la izquierda. Yo voy a caminar en ese camino, en esa bendición que tú me has dado. Porque así cuando nos comparamos, perdemos todo. ¿Sí? Porque no hay nada más importante el acuerdo, amados. Si usted se fija en esta historia, estamos hablando de dos hermanos, estamos hablando de otros dos hermanos, diferente fue la condición y la historia, estoy sintiendo la presencia de Dios, amén. Pero hay cosas muy buenas cuando uno se pone en acuerdo con Dios, ¿sí? Y un ejemplo muy poderoso es Jesucristo, que siempre estuvo en acuerdo con el Padre, por eso pudo cumplir el propósito. Que dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer. ¿Verdad que dice la Escritura? Separados de mí nada podéis hacer. Porque necesitamos esa parte de estar en acuerdo. Amén. Entonces diga, tengo vestiduras nuevas. Tengo un anillo. Y tengo un calzado. Y con ese voy a caminar. Ese es el que va a usar Dios. Y con ese voy a brillar. Amén. Pon el mío, diga. Pon el mío, el que me dio Dios. Lo voy a querer, lo voy a cuidar. Amén. Estoy contento con eso. ¿Sí? Estoy contento con lo que tiene ahorita. ¿Sí? Porque si usted aprende a apreciar lo que tiene ahorita, no sabe las cosas que se le van a desatar el día de mañana. ¿Sí? Agradezca, agradezca. Gracias, Padre, por lo que hoy tengo, por lo que me has dado. Gracias, Señor, esta palabra. Gracias porque esta palabra se me está revelando, ¿verdad? Por lo que a ti te urge hacer conmigo. Amén. ¿Sí? Se me está revelando. ¿Sí? Nos está abriendo los ojos el Señor. ¿Cómo tenemos que pelear? Diario, a diario, a diario. Hacerlo. Amén. Así que diga, Jesús, revélanos. Amén. Miren, y es que un avivamiento comienza en un corazón, primeramente, que esté de acuerdo con Dios. El avivamiento comienza en un corazón que está de acuerdo con Dios. Y todo lo que te pongas de acuerdo con Dios, vas a traer ese acuerdo aquí en la tierra. ¿Sí? Empieza individual con cada uno, para que se empiece a desatar todo lo que el cielo te ha dado, para atar y desatar, con la autoridad que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque primero tomamos la visión de Él. Ok, estoy en acuerdo contigo. Esto dice tu palabra, estoy en acuerdo contigo. Ok, vamos a hacerlo. ¿Sí? Eso también me estás pidiendo, ok, estoy en acuerdo contigo. Ahí fluye la bendición. Ese es el secreto de la bendición, que a veces está escondido, que no estamos en acuerdo. Pues dice esto, pero yo no creo que sea tan malo, o yo no creo que sea así. No, leamos la escritura. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? Entonces ahí, ok, tengo que cambiar eso en mi mente. Entonces, sí, a lo mejor yo pensaba eso, pero por eso me ha dado un calzado nuevo.
para que yo esté en acuerdo con el Padre, por ese camino que me ha dejado. ¿Sí? Esas vestiduras nuevas son para algo. ¿Sí? La autoridad que me ha dado es para que la use. ¿Sí? Para aquello que se me está poniendo. ¿Sí? Y para eso atarlo. Porque ya tengo esa autoridad, entonces empiezo a pelear. Pero si dejo lugar y me enfoco en lo que estoy pensando, en el desánimo que cargo, en el hermano que está prosperando y que yo todavía no prospero, ¿sí? Me van a desenfocar, me van a hacer que no siga avanzando en el camino. Amén. Así que paso a paso. ¿Cómo? Paso a paso. El problema es que a veces queremos todo. Y dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi caminar. Entonces, lumbrera mi caminar, ¿qué es? Paso a paso. ¿Sí? Dios te dice una cosa y luego lo que sigue. Y luego lo que sigue. Pero nosotros queremos verlo ya, corriendo. Y ese es el plan de Dios en el proceso para que no tropecemos. Porque a veces podemos caer y perder todo, como le pasó al hijo pródigo. Para él no quiso ir paso a paso, sino quiso ir ya todo, dámelo ya. ¿Sí? Entonces vemos ese dos tipos ¿verdad? De estar en desacuerdo. Miren, queremos un avivamiento. Amén. Queremos un avivamiento. Primero nace en el corazón. Miren, porque en la iglesia de los Hechos, ¿cómo comenzó la iglesia de los Hechos? Dice que todos estaban en acuerdo, compartían los hermanos, estaban en coinonía, estaban en unidad, estaban juntos, ¿sí? Por eso vino y sopló el viento recio, ¿sí? Y llenó toda la casa, porque había un acuerdo, porque todos estaban adorando, porque todos estaban alabando a Dios. Entonces, miren, uno tiene que preparar, diga, yo tengo que preparar, ¿sí? Yo tengo que preparar una atmósfera donde el Espíritu Santo siempre quiere estar, porque Él es el que habita. Entonces, de acuerdo a cómo le traigan los pensamientos, usted cree que no, pero usted puede cambiar las atmósferas. Pero si también trae pensamientos de derrota, el Espíritu Santo se quiere mover, quiere venir a impartirle, pero usted no le está dando cabida que Él habite. ¿Sí? Por eso le digo que el avivamiento es individual primero, porque se trata del corazón y del pensamiento. Pero cuando todos nos ponemos en un acuerdo, ¿verdad? Sí, queremos que el Espíritu Santo habite con nosotros, queremos ese derramar, ¿verdad? Queremos la gloria, queremos los milagros, queremos los prodigios, queremos las maravillas, porque eso dice la Biblia, ¿sí? Todo eso, ¿verdad? Pasó en el antiguo pacto, lo miramos hoy con Moisés y en el nuevo pacto, ¿verdad? Pero ahora se nos ha entregado a nosotros, ¿sí? Como hijos de Dios, es la herencia que tenemos de parte de Dios, es la condición que nos da ahora como hijos, porque dice la Escritura, y cosas mayores harán en mi nombre, ¿sí? Eso y cosas mayores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora habita entre nosotros, ¿sí? Porque Él lo hace. Amén. Y nosotros tenemos que crear una atmósfera para que el Espíritu Santo sea propicio, entonces cambie las circunstancias, cambie lo que está pasando, ¿sí? Yo el otro día le dije al pastor, ¿sabes qué? Le digo, tuve una noche mal, y le digo, ¿sabes qué? Mañana quiero que me acompañes, le digo, porque necesito, le dije, empezar, necesito no empezar, seguir. Bueno, es que hay de una manera de repente como nos va llevando el Señor, buscando a veces en oración, ¿verdad? A veces en tiempo con el Señor, en tu devocional. Hay otras cosas que nos lleva a hacer proféticamente, amén, para estar en acuerdo. Por eso le digo, cuando los dos están de acuerdo, ¿sí? Cuando dos o más están de acuerdo, cuando dos o más están de acuerdo en mi nombre, ¿sí? El Señor desciende con su presencia. Amén. Simplemente ya estén dos de acuerdo. ¿Cuántas cosas no podremos lograr? Entonces, ¿cómo puedes ver que cambian las cosas, el estado? A ver, ¿de dónde me está cayendo sus pensamientos? Vámonos. Vamos a declarar la palabra, vamos a declarar la promesa. Tengo que renunciar a esos dardos que vinieron. O sea, yo tengo que apagar esos dardos, levantando la escuela fe. Y así su condición se cambia, ¿sí? Porque esta no respeta edades, no respeta asignaciones, ¿sí?
no respeta si somos hijos o no somos hijos. Al contrario, con más razón, ¿verdad? Que hay un hijo, aquí hay algo de luz. A ver, ¿sí? Me estorba. ¿Ok? Entonces, con más razón tenemos que a diario estar. Amén. Entonces, queremos elevamiento, tenemos que estar peleando unánimes, en acuerdo. Amén. Y eso es lo que provoca un corazón que siempre está rendido a Dios. Entonces lo miramos tanto en el libro de los Hechos, que estaban en acuerdo, había un avivamiento total, o sea, tan tremendo, que ahí vemos otra parte de la escritura. Dice que traían, ¿cómo estaría el corazón? Mire, ¿cómo estaría el corazón ya así, ahora sí que negados a todo carnalidad y en acuerdo con el Padre hacia una visión, ¿no? Que dice que traían sus bienes, su tierra, sus casas, las traían, sus heredades las traían. Y cada uno, conforme había propuesto en su corazón, las traían y las entregaban para la iglesia. Entonces iban trayendo, iban trayendo. Entonces todos estaban en acuerdo, pero fíjese que pasa una situación ahí, no puse la cita esa, pero pasa con Anías y Zafira, que ellos dijeron, ok, vamos a vender la heredad y el precio de la heredad lo vamos a traer y eso es lo que nos comprometemos nosotros para traerlo a la iglesia, ¿verdad? Ellos dijeron, pero ¿qué pasó? Que en el momento que ellos la reciben, dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con esto. Le tenemos algo a Dios, ¿sí? Entonces nos quedamos con esta parte porque lo vamos a ocupar para esto, pero todo lo vamos a sembrar. Pero resulta que ya en tu corazón ya habías propuesto algo, ya lo habías hablado, ¿sí? Y eso no puede cambiar. Entonces le dice Pedro, ¿verdad? Le dice Ananías, le dice, cuando le trae, le dice, ¿sabes qué? Le dice, puedes engañar a los hombres, me puedes engañar a mí, pero al Espíritu Santo no le puedes engañar, ¿sí? Porque el que revela los corazones, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿sí? Y él sabía lo que estaba pasando. O sea, en ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo le dice, hey, ¿sabes qué está pasando esto? ¿Cuál es el fin? Para que nos arreglemos con Dios, ¿cierto? O sea, el fin es para que nos arreglemos con Dios. Entonces, en ese momento, le dice eso a Ananías. Y Ananías, dice la palabra de Dios, pues que se cae, ¿no? Se muere. Y luego va y ya le dicen a Zafir y le pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, o sea, eso está bien tremendo, ¿no? Está bien tremendo, pero es algo que son pactos. Y ellos pensamos que los pactos con Dios, no, pues no pasa nada, ¿no? Pero dice voluntariamente, y lo vemos ahí. Entonces dice que cayó un temor en la iglesia, un temor que cayó en la iglesia, y todos miraron, pues, miraron porque estaban moviendo en maravillas, en milagros, en cosas, pero ¿qué pasó? Que hubo algo en el corazón, ¿sí? Hubo algo en el corazón que no se le había entregado a Dios. ¿Qué había? Avaricia, ¿sí? Avaricia, que dijo, no, al ver tanto, no, mejor me quedo con esto, ¿sí? Mejor me quedo con eso. Entonces vemos ese caso, ¿sí? No se pusieron en acuerdo, ellos se pusieron en acuerdo, pero ¿para qué? Pues para el mal, ¿sí? Para el mal, y mire las consecuencias que tuvo. Entonces aquí en la iglesia nos vamos a poner de acuerdo, ¿para qué? Para el bien. Todo lo que desune, todo aquello que no edifica, fuera. No proviene de Dios. Vamos a ponernos en acuerdo para hacer iglesia, para hacer cosas buenas, amén. El caso fue que se pusieron en acuerdo para algo malo, pero en desacuerdo con Dios, ¿sí? Entonces rompió el avivamiento en ellos y pasó eso tremendo. Yo cada vez que lo leo digo, wow, qué fuerte, ¿no? Pero ahí vemos el caso de dos, se rompió el acuerdo, ¿sí? Se rompió el acuerdo, no estaban bien sus corazones. Tal vez a lo mejor como todos lo decían, dijo, vamos a hacerlo, ¿no? Pero pues luego vienen cosas, ¿verdad? Después mal. Y eso es tremendo. Ahí vemos, ¿no? Que se les estaba exhortando, amén. Entonces vemos que expiraron uno y después el otro expiró. Amén. Y eso viene a romper, a desmembrar, ¿verdad?
a romper el acuerdo y la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Eso aplíquelo en todas las áreas. Si nos ponemos de acuerdo en la familia, ¿cómo avanzamos en cosas? En tareas, en objetivos, estar en acuerdo con la educación simplemente de nuestros hijos, estar en acuerdo cómo vamos a llevar nuestra relación como pareja, en las actividades. Cuando estamos en acuerdo, o sea, vemos que podemos prosperar, pero de repente uno deja de estar en acuerdo y todas las cosas de repente empiezan. Por eso es bien importante ponernos de acuerdo. Entonces, como hijos de Dios, Padre, ¿cuál es la condición esta que estamos viviendo? Que te alaba y te agrada a ti, Señor, ¿sí? En la cual le agradamos al Padre. Escucho otra, ¿sí me las escucho? Escuché como otro sonido en el micrófono. Entonces tenemos que estar en ese acuerdo, amén. Es importante siempre estar en acuerdo con el Padre. Yo voy a cerrar con esta cita, ¿verdad? Voy a cerrar con esta cita, esa sí la quiero ahí poner, es en Mateo 28. Primero te puse la 18. A ver. Sí, Mateo 18. Gracias, pastor. Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros os pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Amén. Entonces, fíjense, si dos nos ponemos de acuerdo, todo lo que podemos hacer, ¿sí? Todo aquello que quieres lo vas a poder obtener. O sea, qué importante es el acuerdo. Por eso es que en el libro de los Hechos el Pentecostés cayó porque todos estaban en acuerdo, ¿sí? Y esa es la atmósfera donde habita el Espíritu Santo, el acuerdo. Entonces, está, fíjate, la autoridad, ahí estamos usando el anillo, todo, ¿verdad? Atar y desatar, ¿sí? Todo lo que nos vamos a atarlo. Y vamos a pedir para que el cielo desate todo lo que tiene para este tiempo, cuando dos de nosotros nos ponemos en acuerdo, ¿sí? Qué poderosos son matrimonios en acuerdo. Qué poderosos son hermanos en Cristo en acuerdo para el bien. Amén. ¿Cuántas bendiciones alcanzamos? Qué poderoso es ponernos, ¿verdad?, con nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos de sangre. Qué poderoso es ponernos de acuerdo en el trabajo donde estamos para que prospere todo. ¿Cómo es importante ponernos de acuerdo para que la iglesia de Cristo prospere? ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cómo? Con eso es suficiente. Con eso desarmamos al enemigo. Porque con eso Jesucristo desarmó a Satanás. ¿Sí? Estaba en acuerdo con el Padre que dice: yo doy mi vida por las almas de Dios. ¿Sí? Yo doy mi vida, yo voluntariamente atiendo la visión y estoy en acuerdo con el Padre. Amén. Porque a él le pasó lo mismo las situaciones, los dardos del enemigo vinieron cuando se encontraba en los 40 días de ayuno y oración. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, le tocaba la identidad. Escrito está, le dice, y tomó su posición hasta llegar. Así tú y yo le decimos al enemigo: escrito está. ¿Sí? Pero mira cómo te está yendo, soy un hijo de Dios. ¿Sí? O sea, no, son puras mentiras del diablo. Porque levante su posición y seguimos peleando para lo que viene. Seguir creyendo en nuestro Padre amado. ¿Cuántos están aquí? Y esa palabra está poderosa, ¿amén? Está poderoso. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y es que, ¿qué es lo que produce el Espíritu Santo? Que cuando nosotros estamos orando, Él lleva las oraciones, ¿sí? Y las cosas que se ocupen atar, porque hay tinieblas que se los están oponiendo, haciendo cosas, las lleva, ¿sí? Entonces viene una respuesta para que se desate todo aquello también.
esa bendición, esa lluvia, esos cielos que a lo mejor parecieran a veces como de bronce, que se empiecen a abrir, ¿sí? A donde vamos a operar, a donde vamos a caminar nosotros. Pero dice la Escritura, pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada. Y eso es lo que tenemos que comer, sin dudar, que el que lo va a hacer es el Señor. Amén. Que no es nuestra facultad, sino que es Dios. Dijo, Dios lo va a hacer. Ese chip tenemos que cambiarlo. Amén. Con ese tenemos que caminar. Con el de Cristo, con el del Señor. Amén. Con la mente de Cristo. Nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo, dice la Escritura. Amén. Esa es la clave, amado. Estar en acuerdo. Amén. Nos evitaríamos tantos conflictos en la iglesia, ¿sí? Pero hoy se nos está revelando el Padre. Se nos está revelando. Amén. En una casa, en una empresa, en un matrimonio. En cada cosa se nos revela. Revélanos, Jesús. Y dice el Mateo 28:1, que yo quiero mostrar esta parte de la Escritura, porque ahí cómo me revela, cómo me muestra el Señor ese acuerdo. Y vamos a leer esto, dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Se imaginan usted ahí el ángel, el terremoto que hubo? Amén. El ángel, ¿qué dice? El ángel del Señor, dice, ¿va? Dice ahí. Supone, dice el ángel del Señor. Imagínense, usted es un diseño, tiene propósito, tiene asignación. Más porque usted no tiene los ojos abiertos, no lo ve. Pero ya hay un ángel asignado. Cada vez que sale de su casa, cada vez que usted está en peligro, ¿sí? Hay ángeles asignados. Aquí lo miramos con Jesús. Ah, pero era Jesús, ¿sí? Pues ¿cuánto no más vamos a ocupar de esa protección del cielo tú y yo? ¿Sí? ¿Cuánto más lo vamos a ocupar si somos más vulnerables? ¿Sí? Pero Cristo venció. Amén. Entonces, Señor, alrededor de esto es un ejército, ¿verdad? Un ejército que nos rodea. Entonces, le estoy diciendo cosas porque al final es importante ver esa parte de la Biblia. Dice que hubo un gran terremoto y el ángel del Señor descendió del cielo, pero llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Imagínense así, el trueno, ¿no? El relámpago, el resplandor que soltó. Y su vestido blanco como la nieve. Las vestiduras, se fija que son distintas las vestiduras, ¿sí? Porque tienen ellos una asignación distinta a la nuestra. Ahí estamos viendo sobre vestiduras. Más adelante vamos a seguir predicando para que entienda más, amén. Para que entendamos más como iglesia, para que el conocimiento, la sabiduría de Dios podamos aplicarla y caminar en la revelación, amén. Dice, dice en el 4, y de miedo de él los guardias temblaron, ¿sí? Y se quedaron como muertos. O sea, al ver eso dijeron, ¿qué está pasando aquí, no? Se asustaron. Fíjese, ¿cuántas veces, a veces es Dios y usted piensa que es algo del mal? ¿Sí? Porque a veces desconocemos cómo opera, ¿verdad? El reino, cómo son, cómo lo describe la Biblia, que si lo miráramos nos pudiéramos correr a veces. ¿Por qué tenemos que caminar en el conocimiento para que se nos revele y cuando nos llegue esos ojos estén abiertos y podamos saber que viene de parte de Dios? ¿Sí? No que los corramos. Cuando vienen a hacer un propósito, quitar cosas con los otros. Ay, no, es del diablo, es algo, ¿no? Está como por ahí, el otro día algo así escuché, platicó una niña algo así, que un familiar le decía que la Biblia no la leyera en la noche, por un suceso que le pasó en la noche, que no era bueno leer la Biblia en la noche. No, Dios mío, pues la Biblia tienes que leerla todo el día. O sea, imagínense cómo en la falta de conocimiento
una experiencia que tuviste las islas con eso, pues con más razón en la noche. No, yo leo la Biblia en la noche y yo duermo, pero con una paz. Se me revela en la noche, sueño cosas del cielo. Amén. O sea, me activo. Imagínense lo más sagrado, el pan del cielo, desecharlo por una idea mala, equivocada, por un suceso que yo viví, que una mala experiencia, o sea, ¿cómo? O sea, no se contradice la palabra, por eso tenemos que tener el conocimiento que se nos revele la escritura, no solo leer, sino revelar. Amén. Pero eso es poderoso. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. O sea, las mujeres no cayeron muertas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Nomás se sorprendieron. Pero ellas caminaron con Jesús, ¿sí? Ellas miraron muchas cosas. Dice, no está aquí, pues Él ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vayan a ver, Él ya resucitó, vean que aquí ya no está. ¿Sí? Le decía el ángel, miren que ya no está. Y pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado a los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea. Dijo, ¿qué le dio? Un norte. ¿Qué les mostró? El camino. Vayan, ¿sí? Ellas traen el calzado, vayan a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os he dicho, ya les dije, ¿eh? Es como con el Señor, ya te dije una palabra, o sea, me envió un ángel. Yo ya te dije que en Galilea, ya si tú te vas por otro camino, pues yo ya te avisé, ¿no? Entonces ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, sí, pero era el temor de Dios, sí, ese temor no era el miedo que tuvieron los guardias, sí, es el temor a Dios, te da un gozo, porque ciertamente dices, wow, ese es el Señor, su palabra, amén, eso. Fueron corriendo a darlas rápido, fueron obedientes a dar las buenas nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas, dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces les dijo Jesús, no temáis, id y dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Fíjense qué tremendo. Usted no se ha preguntado, ¿y por qué no a los discípulos? ¿Sí? A los 12 que formó, a los 12 que caminó, ¿y por qué a las mujeres se les presentó? Y aquí menciona 2 mujeres, ¿sí? Eran 2 mujeres las que iban. Porque la mujer es la tipología de la iglesia. A la iglesia es la que se le revela, ¿sí? A la iglesia es la que se le abren los ojos. La iglesia es la que camina con la unción, la que camina con el aceite, ¿sí? Es la que carga, la iglesia que carga el Espíritu, es la iglesia que va a poder discernir, ¿sí? Es la que, fíjense, estas mujeres se le abrieron los ojos para ver el mundo espiritual, ¿sí? Miraron ángeles y le salió al encuentro Jesús. Amén. ¿Sí? Es que Jesús quiere tener ese encuentro contigo, iglesia. ¿Sí? Es la iglesia que se le revela, porque Cristo ya resucitó. No me busquéis dentro de los muertos, porque yo ya vivo, ya resucité, para dártelo a ti, para dártelo a ti, para dártelo a ti, para dártelo a ti. Así que gozaos, dice. Pero viene un temor fuerte de hacerlo de Dios, ¿cierto? Viene el temor. Mire, yo le voy a decir una cosa. La gente que prospera, con la gente que tú puedes contar, con la que vas a ver su corazón, vaya a hacer usted negocio, vaya a querer contar, vaya a querer hacer algo. Fíjese el que teme a Jehová. No se vaya, pero es que es buena persona. No, lo bueno no le va a servir. El que teme al Señor es firme, ¿sí? Es firme con sus decisiones. No, pero es que parecía, mire, si mirara tan bueno. Si yo le contara cuánta gente se ve buena y así, y no estoy diciendo que sean malos, pero ¿sabe qué? No pasa nada. Pero cuando hay un corazón que teme, ¿y qué dice la Escritura? Que temamos a Jehová. Nunca dice, pero los buenos van a resplandecer. El que teme y me ama. ¿Se acuerdan que esa fue la palabra que nos dio hace poco? Que él sí iba a estar moviendo en los que le temían y le amaban. Porque si yo digo que le amo a Dios, pero primero no le temo,
no puedo conocer su voluntad y no me voy a poder aplicar, pues. Pero teniendo el temor de Dios, me frena, ¿sí? Me da un camino, sigo con lo que el Señor me está diciendo y digo, hey, esto no le agrada a Dios. Entonces me muestro que amo a Él, pues, y amo a mi hermano también, ¿sí? Entonces así se muestra realmente. Entonces eso es lo que debemos de recibir. Y estaban estas mujeres en acuerdo, que algo va a suceder. En otras citas, y habla en los 4 evangelios, hablaba de que traían especies aromáticas y traían ungüento, ¿sí? La iglesia que trae la especie aromática, ¿cuál es tu perfume? ¿Cuál es tu adoración? ¿Cuál es tu oración para el Señor? ¿Sí? Eso es lo que nos muestra que siempre tenemos que estar adorando y tenemos que estar en oración, porque ¿cómo nos vamos a comunicar para mantener activa esa parte donde oramos, nos comunicamos, el Espíritu Santo habita, lo lleva y trae respuesta sin oración? Por eso nos ponemos en acuerdo para subir nuestra oración. Adoramos y desciende el Señor. Y la adoración trae más que un solo cántico, trae gratitud, es la honra de vida que le damos al Señor. Y cuando habla del ungüento, habla lo que es el Espíritu Santo. La iglesia que carga el Espíritu Santo. Porque hay una diferencia que pasen cosas a que no pasen cosas. Amén. Hay una diferencia en que el poder y el Espíritu de Dios se mueva, ¿sí? Como ahorita lo estamos viendo, que la presencia de Dios está, a que simplemente sean palabras sin sustento, sino que esta palabra, ¿verdad?, germina en tu corazón para, como dice la Escritura, ser más hacedores que tan solo oidores, ¿sí? Porque la unción produce que tú y yo caminemos. La unción produce el ungüento, el aceite, lo que carga el Espíritu Santo es que nos apliquemos, ¿cierto? ¿Sí? Porque Él es el que vive dentro de nosotros, el que va a producir en nosotros el hacer como el querer. Amén. Por nuestra propia voluntad no podemos, pero cuando lo tomamos, Él nos moviliza, nos saca, ¿sí? Nos saca del lugar donde estamos mal. Oh, es un error lo que estoy pensando, es un error como estoy caminando, pero ahora me trasladó el Señor de la muerte a la vida. Amén. Para abundar en Él. Entonces recobro vida, despierto como iglesia y camino. Por eso se le pareció a las dos mujeres. Así es lo que Dios quiere hacer con usted, la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ellas traían cargando como esas vírgenes que traían el aceite, preparándose. ¿Sí? Miraron la parte de la resurrección. Todavía les tocó ser testigos y enviadas y voceras. Sí, traigo un mensaje, un ángel se me apareció, traigo un mensaje, ahí se nos va a presentar el Señor. Imagínense los discípulos. Pedro, no, fue el primer Pedro. ¿Cómo? Vamos a Galilea, vamos a avisarle a todos los demás. ¿Sí? Y primero fue por las mujeres. Pero fíjese cuántas mujeres están en el ministerio de Jesús, dice la Escritura. ¿Sí? O sea, ahora sí que dice que una de ellas era María Magdalena. Y usted sabe, María Magdalena lo que vivió, lo rechazaba y todo. ¿Sí? Dice el Señor, yo vine por lo vil y menospreciado de este mundo. Yo vengo a limpiar todo. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, ellas tenían una gratitud por la oportunidad, porque estamos hablando de la salvación. ¿Sí? Estamos hablando de la salvación, pero también estamos viendo el nuevo pacto de lo que Jesucristo vino a hacer para la iglesia desde el tiempo de los hechos. Entonces, amada iglesia, la palabra de hoy, rema, es en acuerdo. Coma esta semana, levántese al estar en acuerdo, medite usted a solas con Dios en su tiempo devocional. Estoy en acuerdo contigo, estoy en desacuerdo. Todo lo que estoy en desacuerdo, voy a traer un balance porque estoy en desacuerdo. Esto es bueno, esto es malo delante de ti, Señor. No como yo lo vea, no como yo lo crea, sino conforme a tu escritura. Entonces empecemos a desechar, a caminar y va a ver cómo le espera una tremenda bendición, un cambio que a lo mejor le tocó semanas, meses, años, y Dios le va a dar vuelta a todo. Amén.